Arte, Cultura y Patrimonio en esta nueva entrega de Salto TV en la pantalla de TV Ciudad. El gusto de reencontrarnos para compartir con ustedes lo que tiene que ver con la rica historia y con esta identidad cultural tan importante que tenemos en nuestra ciudad. Nos hemos posicionado a lo largo de la historia con grandes referentes del arte, la literatura, la escritura, la pintura y la canción como uno de los epicentros de la actividad cultural a nivel nacional y con destaque internacional. En los próximos minutos vamos a recorrer esta rica historia, vamos a poder conversar con figuras que en la actualidad también siguen llevando adelante este legado tan importante. Arte, Cultura y Patrimonio en la pantalla de TV Ciudad, desde Salto y para todo el país. Salto ha construido y fortalecido su identidad cultural generación tras generación gracias al invaluable aporte de sus artistas. Ellos han creado los hermosos retratos y han dado sustancia a sus paisajes en forma de versos, colores y sonidos. Las narraciones de Horacio Quiroga, la poesía de Marosa Di Giorgio, la expresión y colores de Lacy Duarte, los versos de Víctor Lima, el humor de Pelo Duro, la pasión creadora de Enrique Amorín, nos cuentan de este lugar y su gente. Salto vivió un momento de esplendor en la segunda mitad del siglo XIX. Salto era el último atracadero de la navegación del río Uruguay por las razones de los saltos de agua. Y hasta aquí llegaban buques de cierta dimensión que servían para la comunicación y para el transporte de mercaderías. Pero junto a esto, además, habría que agregar otro hecho fenómeno que se desarrolló simultáneamente y que fue el proceso inmigratorio, la cantidad, el aluvión poblacional que recibió Salto desde 1850, cuando era en ese estado fermental de las cosas, el jefe político y de policía del lugar, don Teófilo Córdoba, reunir a un grupo de vecinos inquietos que estaban demandando también de lo que era la intendencia en ese momento, estaban demandando funciones como las de un teatro, que son funciones culturales y en ese momento de la vida del mundo entero importantísimas para el contacto social. En una palabra, los reunió a todos ellos y dijo, vamos a poner cada uno de nuestra parte, juntaremos dinero y vamos a hacer un teatro. Y así fue como lograron construir nada menos que el Teatro Larrañaga y ponerlo en funcionamiento en 1882 con una compañía que vino de Italia. El edificio, dentro de la calidad de edificios que encontramos en la ciudad, es uno de los más jerarquizados. Yo diría que desde mi punto de vista es un poco el resumen de esa calidad arquitectónica expresada en esta pequeña joya dedicada al arte escénico. Su fachada tiene recuerdos de arquitectura ecléctica, o sea, aquella arquitectura que los arquitectos del momento del siglo XIX expresaban sus obras para darle una determinada importancia. Un edificio que además de funcional y además de tener una capacidad para albergar una función de teatro o un concierto musical para más de 600 personas, también tenía una representación, una imagen como fachada hacia la sociedad de demostración de un edificio característico de esta naturaleza. Trabajo en el Centro de Investigación en Artes Musicales y Escénicas del Litoral Norte, CEAMEN, la sigla CEAMEN,
Este centro surge como parte de los polos de desarrollo universitario de la región norte del litoral y surge en el 2010. Tiene como objetivo fundamental producir conocimientos en la historia de las artes musicales y escénicas de la región norte del litoral. En el 2008 surge un proyecto que sería las artes musicales y escénicas del Teatro Larrañaga, donde ya comienza a rescatarse todos los programas de mano que existían en la Comisión de Patrimonio Histórico de Salto. Entre las estrategias de trabajo se realizó una tipología de espectáculos donde se pudo rescatar teatros musicales, teatro, música popular, música académica, instrumental y vocal. Tenemos variedades, donde nos da toda una gama de información referente a lo que fue puesto en escena en el Teatro Larrañaga. Dentro de este tipo de espectáculos podemos encontrar dentro de los teatros musicales ópera, operetas y zarzuelas y sus derivados, que fueron una parte importante durante las primeras décadas del surgimiento del teatro, donde vinieron compañías españolas e italianas y se representaron funciones muy importantes de obras en el teatro. Podemos decir también que hubo como teatro musical popular, una serie de concursos, carnavales y murgas, que se presentaron murgas dentro del teatro. Encontramos también danza, cine, variedades, y dentro de las variedades podemos mencionar que se encontró magia, hipnotismo, ilusionismo de diversas clases, teníamos clarividencia y bueno, esto se puso a transformismo, y estos fueron espectáculos muy, muy populares dentro del teatro. Desde hace muchos años, Salto es reconocida fuera de sus fronteras por sus escritores. Horacio Quiroga, Enrique Amorín, Marosa Di Giorgio, Víctor Lima, Elder Silva, Leonardo Garet, Luis dos Santos son algunos de los nombres, entre tantos otros, que han caracterizado a Salto. Será por el cielo, será por el río, será por su costa escarpada. Siempre ha dado un gran número de escritores. Escritores, poetas, novelistas. Hemos descollado en el mundo de la literatura nacional y con algunos nombres internacionalmente, como es el caso de Quiroga, de Amorín, actualmente de Luis dos Santos, que se perfila como un gran narrador. Hemos tenido una playa de escritores de enorme valía. Tenemos el gusto y el orgullo de haber conocido personalmente a Enrique Amorín, un narrativo de harta fama, ¿no? Por muchas cosas. Después de haber tenido a Quiroga, Amorín resurgió esa prodigalidad en la narración, en el ejercicio de las descripciones de todas las cosas cotidianas y del campo, revitalizó el campo. Así como antes Quiroga habló muy poco de Salto y se dedicó a hablar de lo que consideraba su hábitat, en este caso las misiones, pero marcado siempre por la ciudad de Salto, marcado por los sucesos, a veces tristes, a veces fortuitos, azarosos, que había vivido acá en Salto. Bueno, yo siempre soy optimista, ¿no? En todos los órdenes de la vida trato de ser optimista. Y en cuanto a la literatura, lo mismo. Acá yo sé que hay muy buenos valores, pero que a veces les falta ese descubrimiento, esa llegada.
Pero sin lugar a dudas que acá se produce muy buena literatura y se va a seguir produciendo, ¿no? Se va a seguir produciendo. Una vez, cuando yo vine acá hace 30 años, se me dio por hacer un librito y escribir de atrevido unas poesías. Y en ese momento yo pensé y dije que en Salto se respira poesía. Y después de 30 años sigo diciendo lo mismo. O sea que estamos por buen camino siempre. El tema es a veces descubrir, ¿no? Descubrir. Pero creadores hay muy buenos y van a seguir habiendo. Y más allá de los que, digamos, de esos nombres que a veces saltan más arriba de los otros o se escuchan más. Y creo que sí, que me considero un escritor de frontera. Sobre todo, es una frontera distinta, ¿no? La que hago yo, no la frontera como podría ser, por ejemplo, Fabián Severo, la frontera con Brasil directamente. Yo vengo de una, vamos a llamarle triple frontera, ¿por qué no? Mi zona literaria, digamos, está a orillas del río Uruguay, en ese pueblo mágico que le digo yo, donde tiene al otro lado Argentina y a pocos kilómetros Brasil, o sea que se puede decir que es una literatura de frontera, así me considero y me gusta ponerme en ese lugar. La frontera te da algo universal también, que en definitiva el regionalismo siempre queda a un lado cuando aparece la literatura, ¿no? Y la obra se universaliza. Por ejemplo, en mi obra El Zambullidor, no existe, no se define claramente el espacio donde se desarrolla la novela, ni siquiera el tiempo. Pero uno infiere que, bueno, que es la aldea esa, ¿no? Ese pueblito mágico a orillas del río Uruguay. Y bueno, ahora lo que pasó fue justamente haber trascendido, ¿no? Que una novela ya vaya en tercera edición en Uruguay, que esté traducida hoy al portugués, esté traducida al francés y próximamente vaya a salir en España, es una cosa rara. Y bueno, muy, muy disfrutable, obviamente, y uno lo toma con calma y sabiendo que, bueno, es una cosa circunstancial quizás o no, pero eso no es lo que me preocupa. Lo interesante es haber trascendido, sí, sin duda, sin duda. Y eso demuestra que a veces las historias pequeñas también son historias que pueden ser universales, ¿no? Las artes visuales han sido otra vertiente de hacedores en Salto, tanto por los numerosos y reconocidos artistas como eventos memorables, los salones y bienales de primavera. Definir por qué Salto es un lugar importante para el tema artístico, quizá no haya solo una razón, sino sea la conjunción de varias razones. En primera instancia me parece que fue decisivo en eso la conectividad que tuvo Salto hace muchos años. Salto tuvo astilleros, tuvo líneas fluviales y tenía un contacto muy, muy cercano con capitales, con Buenos Aires, Montevideo. Eso hizo que la gente viajara mucho y Salto era una ciudad muy cosmopolita, a diferencia de otras ciudades del interior que tenían conectividad por tierra con todo lo que eso importaba, digamos que no había buenas conexiones. Entonces Salto siempre miró un poquito más allá, tuvo otro contacto con capitales y eso creo que generó una inquietud, entre otras cosas, por el arte también. Ciferi, que dirigía el taller Pedro Figari, era húngaro, vino en el 40 y tantos a Salto por un poquito tiempo y se quedó, creo que 20 años a cargo del taller, y venía de formarse en París, se dice que estudió con Matisse precisamente. Entonces, es decir, vos tenés un montón de gente con inquietudes artísticas y te llega un maestro de Europa con una formación sólida y bueno, eso se potencia, eso tiene un efecto multiplicador, ¿no?
Entonces ahí se forma un montón de gente, como Lacy Duarte, Rodríguez Musmano, Peralta, un montón de gente, digamos, que tuvo un trabajo muy, muy importante y digamos, multiplicó esas inquietudes que había por el tema artístico con sus muestras, con su participación en salones, con sus exposiciones. Entonces, quizás fuera un poco el azar también que cayera Ciferi en un lugar así, o que no estuviera el tiempo que pensaba estar y estuvo muchos años. Capaz que el azar también. Después le sumás que en el 80 llega un rochense, que es Daniel Amaral, y también organiza los talleres municipales y forma su propio taller. Venía de ganar el primer premio, el Paul Cézanne, con un montón de participación en salones, premios. Entonces también encuentra gente con ganas de hacer cosas y bueno, en ese taller también sale un montón de gente que hasta ahora sigue ese taller, ¿no? Entonces hay un montón de cosas, un poco por el azar y un poco por las condiciones de este lugar y eso se potencia, ¿no? Otro sector que viene creciendo con mucha fuerza en los últimos años en Salto es el vinculado a la producción audiovisual. Antecedentes en Salto en el sector audiovisual hay una cantidad. Nos podemos remontar a la época de Enrique Amorín, que en realidad ha dejado un registro impresionante. Y yo creo que el cine, como todo, ahora en estas fechas, creo que con el tema de la pandemia, yo creo que se ha modificado, ha cambiado en montones de aspectos y se han reinventado un montón de cosas en todos los rubros, yo creo. Y en el cine no queda ajeno, en el sector audiovisual, digamos. Los realizadores audiovisuales en Salto, en realidad, ha pasado que ha habido un impulso, creo, de un tiempo a esta parte. En programas de escuelas está como tema el audiovisual y yo creo que eso ha impulsado mucho e inclusive hay niños trabajando el audiovisual y me parece que eso ha generado nuevos valores en ese ámbito, ¿no? Gente que se atreve, que se anima, que empieza a experimentar, que empieza a probar y eso me parece importantísimo para el desarrollo. Y bueno, ni que hablar de carreras que están instaladas en el Uruguay y que en Salto inclusive ahora están viniendo, pero yo creo que ha habido un impulso grande. Y el sector audiovisual en Salto, los realizadores, los productores, en realidad yo creo que a veces es difícil de identificarlos, pero están trabajando, están haciendo cosas, a veces separados, a veces juntos. Nos cuesta a veces juntarnos del sector, es difícil. Por eso yo creo, y voy a destacar la Mesa Audiovisual de Salto, que se creó, se generó como polo audiovisual del norte del Uruguay, intentando hacerlo así de esa manera, de que sea un polo realmente con respecto al crecimiento en Salto del sector. Yo creo que se viene dando algo natural y que está bueno apuntalarlo y que viene creciendo, yo considero eso. Hay mucha gente que está haciendo cosas y me parece fabuloso eso. Más allá de los artistas más renombrados, desde hace décadas en Salto han convivido múltiples expresiones populares, como un permanente movimiento de amplia base social. Cuando usted hace una revisión rápida de los textos que han intentado abordar la historia de Salto, cuando llega el momento del capítulo sobre cultura de Salto, que por supuesto invariablemente está en todos los textos, usted se encuentra con un foco puesto fundamentalmente en eso, ¿no? En producción artística, producción cultural, producción estética, arte, literatura, teatro. Por supuesto que eso es muy importante para cualquier cultura, pero es una parte de la cultura. Después tenemos un componente fuerte de producción de símbolos, producción de sensibilidades, de administración de saberes cotidianos, no cultos en el sentido de élite, y también es válido. Y por ende me parece que ahí hay toda una tarea para hacer, como que me parece también que hay una cuenta pendiente en materia de la producción de una historia social de la cultura, regional o local,
que sería muy interesante que alguien alguna vez tomara como tarea, ¿no? Una historia social de la cultura y no solamente una historia de la cultura en términos de producción artístico-estética, que es importante, pero no agota todo lo que es interesante en materia cultural. Bueno, lo de arte popular es bien complicado de analizar, ¿no? Es bastante polisémico y difícil de encasillar. Generalmente para hablar de arte popular tenemos que contraponerlo al arte académico, ¿no? Y bueno, que en Salto no hay una academia formal, salvo en los últimos años. Entonces digamos que todo tiende a ser arte popular, ¿no? No hay orquestas de música clásica, no hay esas cuestiones eurocéntricas, ¿no? Que sí las hay, pero no en una formación académica, y siempre las hubo, pero no en una formación académica formal. Entonces, como que lo popular está más extendido que en otros lugares. Y sí tuvo una cultura popular muy importante, la sigue teniendo. El tema es que lo que ha trascendido no tiene mucho que ver el contenido con la forma en eso, ¿no? Porque Salto tiene una formación social y cultural de élite. Salto creció con familias muy acaudaladas, que le fue muy bien en el comercio, en los puertos. Salto se formó como un puerto muy importante, muy próspero. Entonces a los primeros italianos les fue muy bien, a los primeros ingleses les fue muy bien, a los vascos les fue muy bien también. Entonces se creó una élite que, por suerte para nosotros, fue ilustrada. Entonces siempre se preocupó por la cultura, un teatro de primer nivel para recibir compañías desde Europa, de Buenos Aires, que eran escala antes de ir a San Pablo, antes de ir a Asunción. Entonces tuvimos siempre una clase alta, una élite industrial importante, pero que por suerte fue ilustrada. Entonces heredamos ese interés por la cultura, y pruebas son los monumentos que hay en Salto, los edificios. Las oleadas migratorias, fundamentalmente en el último tercio del siglo XIX, trajeron el paradigma típicamente moderno, expulsados fundamentalmente, bueno, en algunos casos antes las oleadas migratorias y luego en el último tercio del siglo XIX. Pensemos, por ejemplo, que en Montevideo, yo sé que no estamos hablando de Montevideo, pero pensemos, para tener simplemente una idea, a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, cada vez que vos te cruzabas con alguien en la calle, uno de dos era extranjero. A ese nivel llegaba la incidencia de la población no nativa, digamos, en nuestro país. Por supuesto que eso, a medida que vos te venís al norte, esa relación decrece, pero de todas formas era muy importante la presencia. Fue siempre muy importante, somos hijos de esa imbricación. Yo digo que la clase media salteña es arrogante y pretenciosa en sus hábitos, pero también en la cultura, ¿no? Hoy en día ya no podemos recibir las compañías internacionales, pero seguimos actuando como sí. Entonces la cultura popular no acompasó lo que fueron los movimientos populares del resto del país o del resto de la región, sino que siguió mirando Buenos Aires. Salto, por ejemplo, las FM, recibíamos las FM de Entre Ríos hasta mediados de los 80. Recién ahí, por ejemplo, mi generación empezó a escuchar murga, candombe, porque escuchábamos chamamé, chamarrita, que era divino. Escuchábamos landricina muy presente, porque era todo lo argentino. Entonces Salto siempre miró hacia a Buenos Aires. De hecho, yo creo que Salto es uno de los lugares del país donde más se mira televisión argentina, donde las primeras modas, tendencias, los modismos del lenguaje porteño llegan a Salto enseguida. Entonces no hay, por ejemplo, un movimiento de música popular, folclórica fuerte en Salto. De hecho, no tenemos un festival, no hay festival de folclore, no hay peñas folclóricas. ¿Sí? Las artes de influencia europea, la literatura, la música, el teatro de influencia europea, y ha quedado relativamente silenciada la otra. Es decir, pero que es muy fuerte, es muy importante, que pauta en el terreno de nuestros comportamientos en materias sociales, nuestros comportamientos de vida cotidiana, nuestros comportamientos de cultura política. Tenemos ese dualismo. Diríamos que prácticamente la cultura de Salto en realidad sería culturas en plural en Salto. ¿Sí? Culturas en Salto. Y ese dualismo estructural es que convive y con el que nos encontramos no solamente en la historia, sino cotidianamente. En lo que tiene que ver con lo popular, con lo que consideramos popular, quizás está más ligado al carnaval. En eso sí, Salto tiene un lugar geográfico bien importante porque es un cruce, una mistura
de lo oriental, yo evito hablar de lo uruguayo, ¿no? Pues lo uruguayo tiene que ver con lo jurídico y lo cultural trasciende lo jurídico, los límites. Entonces, tiene que ver con lo oriental, tiene que ver mucho con Brasil y tiene que ver mucho con Argentina también, con esta relación que tenemos con Entre Ríos y Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, las murgas tienen que ver con lo oriental. El candombe hace 20 años, el candombe es nuevito, decía Marcelo Cayetano, el candombe es un bebé en Salto. Y sí, es un bebé, tiene 20 años, no tiene nada. Las murgas sí tienen más tradición. Y después todo un tema son las comparsas de samba en Salto, con un ritmo muy particular que nosotros llamamos batucada, que es una mezcla, un híbrido bien interesante de Brasil, Argentina y algo de la murga. Y últimamente se han ido especializando las comparsas de Salto en o más tendientes a Brasil o más tendientes a Entre Ríos, Gualeguaychú, Federación, esos carnavales, con una cuestión más pop, no tanto del samba brasilero. Toda esa mezcla de Salto, me parece que lo popular está más teñido por eso. Cerramos así este capítulo sobre arte, cultura y patrimonio desde Salto y para todo el país a través de la pantalla de TV Ciudad. Repasar nuestra historia, conocer cómo se ha construido nuestra identidad cultural, las figuras de renombre que nos han posicionado a nivel nacional e internacional con un reservorio importantísimo en todas las expresiones artísticas. Gracias por habernos acompañado y esperemos hayan disfrutado tanto como nosotros de compartir y abrir a través de la pantalla todo lo que tiene que ver con este orgullo para Salto, nuestra identidad cultural.